Bienvenidos al primer tema de comunicación oral y escrita. En la siguiente diapositiva desarrollaremos los temas sobre el lenguaje y sus características. Cuando hablamos de lenguaje, nos asociamos también a la palabra comunicación, ya que el ser humano utiliza constantemente ambas palabras de manera indistinta para expresarse y comunicarse diariamente a través de un determinado código. El lenguaje abarca toda manifestación comunicativa, como son las palabras escritas, sonrisas, gestos, colores, voz, abrazos, formas de vestir, entre otras manifestaciones propias del lenguaje. Cabe resaltar que nos diferenciamos de la comunicación animal por el uso de signos lingüísticos, ya sea en el uso de palabras o en señas que de manera consensuada adquieren un significado particular. El lenguaje humano nos presenta tres características que son la economía, la creatividad y el simbolismo. Si mencionamos el vocablo economía de una disciplina distinta, hacemos referencia a la administración de recursos y procesos. La economía del lenguaje, entonces, nos refiere a la capacidad de nuestra lengua para utilizar los elementos existentes, creando numerosas palabras aún con limitadas letras. Además, nos permite hacer procesos cortos y rápidos intercambiando al emisor del receptor, como veremos en los siguientes ejemplos citados de las principales manifestaciones de la economía. Y un primer ejemplo lo veremos a través de la intercambiabilidad. Patty saludó a Gilbert y él le devolvió el saludo. Vemos entonces claramente cómo hay un intercambio de papeles. En el segundo punto hablamos de la eficiencia, que se refiere al uso de un mismo término para crear distintos sentidos. Como por ejemplo, veremos el uso de la palabra causa en tres veces diferentes. Y dice el ejemplo citado: la causa que me invitó mi causa se refiere a un amigo, estaba muy rica, pero fue motivo de un fuerte dolor de estómago. En el caso de la dualidad, hace referencia a la articulación que existe en el lenguaje humano para crear estructuras con sentido. Ejemplo, si decimos que las letras C, E, S, T, O de forma separada, lo leemos, no tiene ningún significado. Sin embargo, si juntamos las 5 letras, formamos la palabra cesto. La segunda característica del lenguaje es la creatividad, que nos permite ser originales e innovadores, y que para ilustrarlo un poco mejor citaremos algunos ejemplos. El primer ejemplo es sobre la composicionalidad, que implica la posibilidad de integrar elementos sencillos para crear estructuras más complejas, como ocurre cuando juntamos una primera oración, él compró cigarros, con una siguiente, ella caramelos. El segundo ejemplo se da por la recurrencia, que son los rasgos de nuestro lenguaje caracterizado por la modificación de palabras para obtener otras. Ejemplo citado, del libro podemos obtener librería, libero o libretita. Y por último tenemos el tercer ejemplo sobre economía lingüística, que nos permite expresarnos con mayor propiedad si la situación lo acredita, como en el ejemplo citado, si en vez de saludar diciendo buenas tardes decimos hola, dependiendo a la persona a quien nos dirigimos. El lenguaje también se expresa de manera simbólica, ya que nombra las cosas de una manera artificial. Tal es el caso de las señalizaciones, ubicadas en diferentes lugares dentro de un local comercial, oficina o restaurante. Estas señalizaciones nos indican dónde debemos ubicarnos en casos de emergencia, así como también el ingreso y la salida de las mismas. Una primera particularidad de la señalización en el lenguaje es llamado la especialización, y se define como la función que le damos al lenguaje para un fin determinado, una orden, un ruego, una solicitud, brindar información, entre otros, como es el caso del ejemplo, siéntese y no hable. La semanticidad nos permite la atribución de significados a determinadas palabras, como por ejemplo, si hablamos de las estrellas. Decimos que las estrellas son astros del cuerpo celeste que brillan con luz propia en este momento. O cuando hablamos de un lápiz, decimos que la significación del lápiz es un artículo escolar que nos sirve para escribir o dibujar. La arbitrariedad, por lo contrario, es la falta de una relación natural entre la palabra y el objeto que se nombra.
Podemos encontrar casos de arbitrariedad en los vocablos y sentidos de vocalización de distintos idiomas. Tal es el caso de, ejemplo, Jesús en latín es Yeshua, pero significa Jesús. Si hablamos del desplazamiento, diremos que a través de él podemos mencionar tiempos y lugares distintos, como por ejemplo noticias que pasaron ayer o que Machu Picchu fue creado en 1911. La prevaricación es la posibilidad de mentir o crear historias fantasiosas, ficticias, a través del lenguaje, con la finalidad de engañar o fascinar a las personas. Ejemplo, llevé a pasar a mis amigos en mi tren eléctrico. Y por último elemento del simbolismo tenemos a la reflexividad, que consta en hablar sobre el mismo lenguaje, como es, por ejemplo, explicar las características del lenguaje, señalar las partes de una oración y o identificar un diptongo y un diato en diferentes palabras.